Bueno, y hablando de invitados de lujo, hoy nos damos el gusto de tener a Luciano Álvarez, doctor en comunicación social, profesor de historia, escritor, periodista. Tiene más de 10 títulos editados y publicados. Sus obras magnas, al menos para nosotros los peñarolenses, son La historia de Peñarol y La transición de 1913 y La cuestión del decanato. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de eso. Luciano, buenas noches, gracias por venir. Encantado de estar con ustedes, además hace tiempo que les debía la visita. O sea que por lo menos el último programa la cumplo. Bueno, Luciano, rápido, ¿por qué se discute el tema del decanato? Porque a unos hinchas de Nacional se les ocurrió discutirlo y a fuerza de política lo transformaron en una creencia, no en una verdad. Es decir, el gran problema que tenemos los peñarolenses para resolver este tema es que de nuestro lado hemos hecho las investigaciones necesarias, está todo claro, no hay ninguna duda, y del otro lado hay alguien que cree que la Tierra es plana y que el Sol gira alrededor de la Tierra. Entonces eso se llama una creencia. O puedes formar una secta religiosa y decidir que todo lo que pasó desde Copérnico, Galileo, Kepler y todos los grandes científicos no existió, y entonces lo que la ciencia dice que es una verdad, ellos dicen que no, y eso es una creencia. Contra una creencia, cuando está internalizada fanáticamente, es imposible luchar. Lo grave en este caso no son los hinchas de Nacional que han transformado esto en una cuestión de secta, sino todos aquellos que se supone que no forman parte de esa lógica sectaria, que se han achicado a fuerza de la presión política de Nacional a partir de los años 50 y de la dejadez de nuestros dirigentes, de la falta de responsabilidad en este tema, de asumir una tarea fundamental de nuestros dirigentes. Históricamente se instaló un empate, es una especie de empate donde se dicen estupideces gigantescas. Yo que sé, a mí otra vez un periodista me repite la bobada de, ay, ¿por qué te vas a pelear por ser más viejo? No, es una estupidez. Es como decir, bueno, entonces no estudiamos historia, porque vamos a estudiar historia, vamos a saber si... Total, capaz que la batalla de Waterloo la ganó Napoleón y no la perdió, yo qué sé, ¿viste? No sé, así podemos discutir cualquier estupidez, cualquier cosa sin ningún asidero ni lógica. Lamentablemente este asunto está empantanado en eso. Y ya te digo, yo creo que nosotros como institución hemos tenido una responsabilidad de dejar pasar las cosas. ¿Qué cosas crees vos que, más allá de la explicación que diste de una omisión de parte de nuestro club, qué cosas son los que crees vos que son las que fueron alimentando esa creencia en el tiempo, y que hoy para algunos es una verdad? Porque, o sea, ¿cuáles son los cuestionamientos más importantes o más fundados en la cual se descansa la teoría de la gente de Nacional? Hay dos, básicamente hay dos, y yo creo que no debiéramos discutir nunca más que sobre esos dos. Nunca. Uno, que la asamblea que se realizó justamente hace 100 años hoy es una asamblea fraguada o nula, pero que paradójicamente, que eso es una de las paradojas de la teoría de Nacional o de la creencia de Nacional, paradójicamente dio nacimiento a un nuevo club. Entonces ahí empezamos la primera cosa: ¿cómo es posible que una asamblea que no fue asamblea fundó un club? Es una contradicción. Es una contradicción en sus términos, es un disparate, ¿no? Bueno, según ellos, al mismo tiempo de que no hubo asamblea, esa asamblea que no existió creó el 13 de diciembre de 1913 al Club Atlético Peñarol. Aparte, esa asamblea habría creado un club que jugó que al otro día jugó 24 horas, jugó un partido clásico vendido por la prensa como el gran clásico del fútbol. Al otro día jugó un clásico, le sacó el campeonato nacional, y el lunes Nacional no salió a quejarse de que un clásico muy especial, que además es una de las pruebas de la continuidad del club. Pero ahora vuelvo sobre esto. La segunda cuestión es la supuesta existencia de otro
de un Kurk paralelo a Peñarol. Otro de los disparates más increíbles que uno puede encontrar apenas se tome el mínimo trabajo de contrastar los datos. ¿Se puede decir, Luciano, que la tesis que respalda el Club Nacional está fundada, está realizada en apuros por tener que salir a decir algo al respecto, como fue la teoría que planteó el doctor Tarigo en 1991, en las vísperas de nuestro aniversario número 100? Y en realidad a mí Tarigo me hizo un gran favor, aparte de putearme de todos los colores, y decirme que yo no endo en nadie, que no sé qué, que no sé cuánto, que no fenómeno. Tarigo, todo esto empezó, mi discusión con él empezó por unos artículos que me habían pedido por la revista 3. Entonces yo escribí un artículo lamentando que por una discusión torpe y sin sentido como la del decanato no festejáramos ese año el centenario del primer clásico. O sea, eso fue cuando se cumplió el centenario del primer clásico. Yo dije, qué lástima que las dos mayores instituciones de este país no festejen un centenario que en pocos lugares del mundo se puede dar. ¿Tá? Entonces yo escribí eso, argumenté un poco y Tarigo me respondió groseramente, de muy mal talante, pero explicó detalladamente cómo se produjo el famoso documento nacional de 1991. Entonces es muy divertido, porque parece que había una comisión de como 50 personas, todos los que tenían algo que decir sobre el tema o eran doctores o socios de Nacional estaban en esa comisión, con un apellido más o menos conocido, estaban en esa reunión, iban todas las reuniones, no sé cuánto, y lo que pasa con esas reuniones no pasa nada, es decir, había unos que tiraban bolazos, otros tiraban otros, no sé cuánto, y entonces Tarigo dice que él entonces juntó todos los papeles, se fue a la casa y en un fin de semana redactó eso. Es más o menos lo que puede hacer un mal abogado cuando tiene que presentar un escrito de un viernes para un lunes. ¿Entendés? Es decir, tomó todo lo que estaba por allí y le dio un toque jurídico, inventó algunos elementos juridicistas totalmente, que no sin ningún asidero, y así está. Y esa es una diferencia fundamental, porque si vos sos abogado, vos tenés que defender un asesino, vas a defender un asesino tratando de defender al asesino, pero es tu función en la sociedad, está bien, pero si buscas la verdad, si sos un historiador o sos un investigador científico de cualquier calibre, tu camino es otro, es totalmente distinto. Entonces yo tomé ese otro camino. Yo dije, bueno, vamos a ver todas las cosas que argumentan, todo el trabajo que ellos no se tomaron para ver las pruebas, todas las pruebas que supuestamente tienen y que no tienen ninguna documentación, esa la voy a buscar yo, me la voy a buscar yo. Bien. Yo le voy a hacer el trabajo. ¿Cuánto te llevó el trabajo? Me llevó un año más o menos. O sea, un fin de semana contra un año. Sí, y te diría con mucha dedicación. Por ejemplo, hice cosas tales como en la estación central están todos los nombres de los empleados del ferrocarril que murieron en la guerra de 14. Hay una gran placa de bronce. Fui, copié todos los nombres, todos, para ir contrastando nombres de gente que aparecía en Peñarol en tal fecha y no aparecía en tal otra, y que sabía que no aparecía porque había muerto en la guerra y se había ido, todas esas cosas. O sea, llegué a una obsesión, porque además estaba muy caliente, debo decirlo. Estaba muy caliente. Y entonces trabajaba con cabeza muy fría, pero con una búsqueda muy obsesiva del dato, y dispuesto además a asumir que si perdía, o sea, que si los datos me daban de otra manera, me iba a jorobar y iba a exponerlo. Bien, Luciano, vos recién cuando empezaste dijiste que Nacional hablaba de que la asamblea había sido nula. ¿Qué pasó exactamente el 13 de diciembre de 1913? El 13 de diciembre de 1913 es la culminación de un proceso que empieza en 1906. O sea, Peñarol nace como todos lo sabemos, como una dependencia del ferrocarril, crece de una manera inesperada pero razonable. O sea, Peñarol era
era la aglomeración más grande de obreros en Uruguay. Había 3.500 personas allí y que inmediatamente todos se fanatizaron con el fútbol y pasaron a ser hinchas de cuadro de Peñarol. Entonces, a partir de allí, Peñarol crece de una manera que ninguna empresa responsablemente puede aceptar. Vamos a entendernos. Y entonces, a partir de la llegada en 1906 de un nuevo gerente general, Mr. Bain, viene con órdenes de reformular, hoy diríamos reingeniería del ferrocarril. El ferrocarril estaba dando pérdidas, no estaba dando las ganancias suficientes, el directorio de Londres protestaba y además cuando le estaban llegando los informes del directorio, muy british además, entre todos los detallados informes explicando la situación del ferrocarril, le agregaban que el Club Peñarol había salido campeón invicto y sin goles en contra en 1905. El tipo no le interesaba lo más mínimo. Más bien, me imagino, y al directorio más bien le habrá parecido una señal de alerta que algo por allá lejos, en el fondo del mundo, hay algo que no funcionaba. Entonces Bain viene con dos consignas. La primera consigna, muy fuerte, era destruir el sindicato ferroviario. El sindicato ferroviario había crecido enormemente. En 1905 había habido una huelga y Valle apoyó al sindicato, apoyó realmente, y tuvieron que negociaron, pero Bain, habiendo cambiado el presidente, no estando Valle, estando William, ya Bain venía con la idea de que había que liquidar el sindicato y que había que terminar con esa locura de un club de fútbol en Peñarol, que eso no tenía sentido, porque además, según él, ya se había transformado en una joda, lo cual tenía dosis de verdad, porque el ferrocarril gastaba mucha plata en fletar trenes, en repararlo, porque la muchachada era brava ya de por entonces. Muchos empleados jugaban en el club. Los lunes parece que los lunes era un relajo en los talleres, porque los lunes después de los partidos venían los jugadores, la mitad pedían licencias, nosotros venían todo. ¿Vos te imaginás? Imagínate vos, imagínense ustedes los que conocen el lugar, el barrio Peñarol, ¿no? Imagínense los talleres de Peñarol, ¿tá? E imagínense 3.500 personas que viven ahí. Entonces ahora transportar el presente, y en vez de que estuvieran William Davis, yo que sé, está el Tony Pacheco, no sé cuánto, que los tenés ahí en el taller, ¿no? Una locura. Toda la gente, toda la barra iba a discutir de fútbol, no sé cuánto. No, qué bien, vos, Tony, que hiciste esto, hiciste el otro. Claro, entonces en la lógica de los ingleses, eso no tenía ni pies ni cabeza. El problema es que Peñarol estaba demasiado instalado dentro del corazón del pueblo de Peñarol y mucho más allá, porque además por donde iba el ferrocarril florecían los peñarolenses. Entonces ahí ya empieza el primer problema, y en 1908 estalla una huelga que es terrible y que a Peñarol lo deja con un pie afuera de la liga. O sea, Peñarol no tiene cuadro en 1908 para iniciar la liga en medio de la huelga, y entonces ahí aparece el primer gran ejemplo de cómo Peñarol ya no era una dependencia del ferrocarril. Los dirigentes no empleados del ferrocarril, Borretti, yo que sé, un montón de dirigentes, Acevedo, un montón de dirigentes, salen de apuro a buscar jugadores para armar un cuadro para empezar el campeonato. Consiguen en Positos a un pibe que se llamaba Pendivene, que tenía 17 años, se lo llevan de apuro para la villa, y al final, en el último momento de la inscripción para empezar el campeonato de 1908, Peñarol se inscribe por el peso de sus dirigentes no funcionarios. La huelga termina, buena parte de los jugadores se tienen que ir a buscar trabajo al exterior, se van a Buenos Aires, en fin. Peñarol se desarma y muestra además la íntima relación que había entre el club, los obreros y toda la villa y toda esa ciudadanía de verdaderos orientales, de verdaderos uruguayos. Pero también es una cosa que mejoró bastante, esa cosa que parece que los uruguayos son los otros, ¿no? Entonces todos esos uruguayos orientales y no orientales, pero orientales por adopción,
gringos de todos los colores, toda esa gente estaba detrás del club. Entonces, a partir de 1908 Peñarol entra en una crisis. En 1909 se produce la decisión. Un grupo de peñarolenses que se había apartado del club intentan fundar un club, una alternativa a Peñarol, que es el Oriental. No pasa nada con eso, se fracasa, no prospera. Y entonces los viejos dirigentes de Peñarol, tanto los empleados, los funcionarios ingleses como Davenport o Leonard Crossley, que era el golero además, y toda esa gente se empiezan a movilizar y a decir, bueno, vamos a buscar una salida. Ahora, la pregunta es por qué demoró desde 1909, diríamos que es donde se consolida la crisis, hasta 1913. Y es porque vos, para irte a la casa de tus padres, tenés que tener algún lugar donde caer. Entonces, el ferrocarril le daba a Peñarol la cancha, toda la administración, o sea, toda la plata que movía el club la administraba directamente el ferrocarril, la empresa de ferrocarril. Le conseguía empleos a los jugadores, es decir, ahí, digamos, otra de las cosas. También había madeurismo marrón, tempranamente. O sea, hubo gente que no le gustó tampoco eso. O sea, en 1905 Peñarol se trae jugadores de Nacional, se traen los dos hermanos Carbone y me olvido el tercero, ¿está? Y eso hay un texto del doctor Prat, que fue presidente nacional, que cuenta que lo que sucedió con esos jugadores fue que le ofrecieron empleo en el ferrocarril y se fueron. Nacional conseguía otras cosas, conseguía empleo en otro lado, todos conseguían empleos, algunos trabajaban realmente, gente como en Peñarol, gente como Crossley o Harley trabajaban en serio. Harley era un excelente técnico dibujante, y trabajó hasta que se jubiló en el ferrocarril, o sea, trabajaban, y otros hacían de cuenta que, pero eso funcionaba. Entonces era muy difícil para Peñarol, mientras, aunque la cosa con Bain estuviera muy tirante, que hubiera problemas, que hubiera líos grandes, que no sé cuánto, era muy difícil dejar tu cancha, todas las ventajas que daba la institución. Entonces el que termina cortando por lo sano o por lo insano, si quieres, es Bain, que en un momento dice, se terminó, esto no da para más, Peñarol se borra de la liga y se terminó, y volvemos a hacer, lo único que aceptaremos es tener lo que antes en los orígenes teníamos, un club de cricket y un recreativo para que jugaran los muchachos, pero eso era imposible. Peñarol en 1913 era el club más grande, y eso era también contratación empírica. Miras las recaudaciones y te das cuenta que Peñarol era el club más popular, que más recaudaciones aportaba a la liga, ¿tá? Incluso aparte de esa información, que era el equipo que más gente movía, ya también por toda la prensa era llamado el decano, era por llamado supuesto, como Peñarol, sí, claro. O sea que socialmente estaba totalmente instalado y avalado. Es que Nacional existe porque existe Peñarol. Bueno, es decir, ellos nacen como una respuesta, en reacción. Es decir, lo que sucede de todos lados, o sea, si Real Madrid y el Barcelona, bueno, en la ciudad, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, siempre tenés, claro, en Boca Juniors, River Plate, o sea, que nacen del mismo lado, River y Boca están del mismo barrio, ¿no? Es decir, eso justamente, los grandes clásicos del mundo nacen justamente de un enfrentamiento de tradiciones, una acción y reacción. Una acción y reacción. Nacional es una reacción de un sector de los hinchas del fútbol contra el poderío de Peñarol. Ya está, y está bien, y está fenómeno que así sea. Luciano, bueno, vos explicaste muy claramente el proceso y por qué se llega a esa asamblea. Ahora, ¿por qué Nacional discute esa asamblea? En realidad esa es la última de una serie de asambleas. Exacto, el 2 de junio. El 2 de junio, es decir, empiezan a negociar, y yo te diría que hay como tres piezas en la negociación, tres partes en la negociación. Por un lado, tenés las autoridades del ferrocarril con Bain a la cabeza, que dicen, ¿sabe qué? Nada, no queremos saber nada con esto. Por otro lado, los Davenport y otros dirigentes ingleses, que eran altos funcionarios del ferrocarril, no podían pelearse con Bain, claro, pero amaban a Peñarol. Y entonces
bien a la inglesa, empezaron a negociar. Sí, bueno, a buscar acuerdos, porque tenemos que encontrar un acuerdo, Ujú. porque nosotros no queremos que desaparezca Peñarol, pero yo no puedo perder mi empleo, Seguro. ¿no? Entonces, todas esas negociaciones. Y el 2 de junio se produce un error, se produce una asamblea en la cual alguien introduce la moción de que la directiva de Peñarol se amplíe, crezca el número de miembros y se introduzca 3 socios no empleados, que era lo que nunca en la vida hubiera aceptado Bain. Si Bain justamente Claro, no quería ampliar la institución, la quería achicar. Entonces ahí se produce un incidente, se les informa a todos los funcionarios empleados que iba un tal Fons, que era un jerarca del ferrocarril, por todas las estaciones donde iban recogiendo a los que iban a ir a la asamblea, para decirles que no votaran nada de eso. Uh-huh. Eso da negativo. Se producen entonces nuevas negociaciones, se reúnen, en realidad hay un grupo que es grande que se reúne en el Café La Paz, en el centro de Montevideo, y al final llegan a un acuerdo. Entonces es un acuerdo de transición, eso es lo fundamental, es un acuerdo de transición. O sea, los ingleses ponen condiciones y los criollos e ingleses, Uh-huh. y los peñarolenses, digamos. Sí, sí, sí. El ferrocarril inglés pone condiciones, por decirlo más claro, la empresa pone condiciones, los peñarolenses transan en esas condiciones. Es decir, ¿cuáles son las condiciones que le ponen los ingleses, el ferrocarril, perdón, la empresa Bain? Dice, mire, el cuadro se va de Peñarol, ustedes jueguen donde quieran, Pero no quiero la cancha acá. pero no en quiero medio la de los cancha acá. talleres. Primera condición. Segunda condición fundamental, que la nueva directiva sea una directiva de transición y que sea apoyado por la gerencia del ferrocarril. Ahí está. Es decir, no es que se abra, dice, mire, nosotros aceptamos una nueva directiva. Sería como una subcomisión de fútbol. Exacto, se crea una suerte de exactamente, se mantiene la idea del CURC, pero se crea con autonomía una subcomisión de fútbol que continúa las labores de la antigua comisión. Y además, otro hecho fundamental, se veta la candidatura de Francisco Simón. Que era el dirigente sindical de... Francisco Simón era abogado, era la mano derecha de Valle y Ordóñez en el tema del colegiado, era una figura fundamental en la política nacional, y había sido el abogado del sindicato durante la huelga de 1908. Entonces, cuando se produce esa asamblea del 13 de diciembre de 1913, Simón está vetado. Pero lo curioso es que cuando uno ve la lista de votaciones, hubo gente que votó por Simón. Poca gente. Pero gente que en el fondo no quería aceptar el acuerdo en su totalidad y estaba dispuesta a votar a Simón. De hecho, Simón es el que sucede a Clulow. El siguiente presidente de Peñarol es Francisco Simón. Pasado el primer periodo, vuelve Francisco Simón es el presidente de Peñarol. En esa transición la empresa le da autonomía, o sea, económica, le traslada. No, la empresa no se mete en ese sentido. La empresa lo único que te dice es váyanse, ¿está? La empresa le dice váyanse. Entonces la nueva directiva, la vieja y la nueva directiva, que estaban todos unidos en el mismo principio, negocian cómo van a hacer las cosas. Por supuesto que todo lo que es deportivo, fútbol, etcétera, pasa y le comunican a la asociación que el día de la fecha se votó una nueva comisión directiva que en adelante será la responsable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? El club no tenía personalidad jurídica como era común en esa época, y entonces la nueva directiva se plantea la personalidad jurídica, pero a su vez la nueva directiva avala en un 100% las decisiones de la anterior directiva, y ahí está el hecho fundamental del clásico de la jugar con la reserva. El plantel principal de Peñarol, cosa bastante frecuente en la época, se había armado un partido contra River Plate, se había hecho un partido sin permiso y se habían embolsicado la guita. Ese es el problema. No era el problema del permiso, era el problema que habían cobrado entrada y se habían repartido la plata entre ellos. ¿Está?
Entonces el consejo directivo lo suspendió a todos, menos a Crossley, que no, aparentemente no había tenido que... Pero estaba incluido ni más ni menos que John Harley, que era el dueño del cuadro, la estrella del cuadro, y se venía un clásico. Y se venía un clásico. Y lo suspenden. Entonces, suspenden a todo el plantel. Y entonces los diarios del domingo, o sea, del día siguiente, comentan el clásico, dicen, bueno, va a haber un clásico, los rivales de toda la vida se enfrentarán por enésima vez, no sé qué, hacen todas las mismas cosas que hace hoy la prensa con el clásico, salvo la foto. Nacional se jugaba el campeonato. Nacional se jugaba el campeonato, Peñarol ya no tenía chances, Nacional se jugaba el campeonato. Si ganaba el clásico, lo lógico sería que ponía todo claro, para ganarle, para arruinarle el campeonato. Exacto. Si Nacional ganaba el clásico, cosa que era muy evidente, si Peñarol ponía solo los jugadores reservistas, en el peor de los casos forzaba una final con River Plate. En el peor de los casos. ¿Está? El asunto es que, a pesar de lo que todos los diarios dicen, que seguramente la nueva directiva iba a perdonar, levantar la sanción, no sé qué, no sé cuánto, Harley va a la asamblea, expone y pide perdón en nombre de todos los jugadores que nunca habían querido hacer una cosa que fuera contra la ética, no sé qué, no sé cuánto, para la sanción. La nueva directiva reafirma la sanción. Es decir, en términos, fíjense que esas cosas que hoy parece que no pasarían nunca, no pasarían. Es decir, imagínense que se toma esa decisión, que Peñarol realmente le obsequia un campeonato al Club Nacional de Fútbol por una cuestión de ética interna con las dos directivas, la antigua y la nueva, en el periodo de transición. Peñarol juega con la reserva, la segunda de hierro, pero que en realidad, si vos mirás la lista, son jugadores que no trascendieron, que eran muchachos entusiastas, todos. Bueno, le empatan de atrás, Nacional pierde el campeonato y a llorar al cuartito. ¿Perdieron el campeonato? Vamos, Luciano, si te parece, una pausa y ya seguimos hablando más del tema del decanato en Padre y Decano Radio. La pasión tiene su sitio en internet y ahora también su hora en la 30. Padre y Decano en radio, todos los viernes de 20 a 21 horas. Tecno 18, soluciones informáticas, equipos y accesorios, smartphones, tablets, reproductores, videojuegos y otros productos de primera calidad importados de forma directa. Nos encontrás en 18 de julio 2178, esquina Juan Polié, de 10 a 13:30 y de 16 a 19 horas. Tecno 18 forma parte de los convenios de fidelización que ha desarrollado el club. Los socios de Peñarol y quienes mencionen a Padre y Decano Radio cuentan con un 10% de descuento en la compra de accesorios. Más información en www.tecno18.com.uy. Distribuidora Cuarel, la división materias primas de Pontevedra Alimentos, la más completa línea de pulpas y salsas de tomate. También todo lo que necesite para su panadería, confitería, fábricas de pastas, heladería, galletería, roticería y cocina en general. Teléfono 2401-7404. Hablen con Gonzalo y Estela y seguro van a encontrar la solución que necesitan. Productos de primera calidad y con asesoramiento técnico incluido. Distribuidora Cuarel. Acordate, 2401-7404. Óptica Rubio. Cumplimos 35 años al servicio de la gente en su misión. Especialistas en lentes de contacto y cristales multifocales. 18 de julio, 2184, a 3 cuadras del Obelisco. Atendida por sus propios dueños. Teléfono 2401-4705. Por más información, www.opticarubio.com.uy. Óptica Rubio, su óptica de confianza. Se solicita su colaboración. La señora Nelly Fernández padece una patología crónica que le impide trabajar y necesita hacer un costoso tratamiento para mejorar su calidad de vida. Para ello, está disponible en Habitab el colectivo 37263, a nombre de Familia Fernández.
Si desea comunicarse, puede hacerlo al 094-281-798. Desde ya, muchas gracias por su amable colaboración. Vuelven las vacaciones inolvidables a Macromercado. Te regalamos un avión entero para que vos y los que elijas disfruten de Florianópolis durante una semana con todo pago. Cada 500 pesos, un cupón. Y con marcas adheridas, cupones extra. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. La Pasión tiene su sitio en internet y ahora también su hora en la 30. Padre y Decano en radio. Todos los viernes, de 20 a 21 horas. Seguimos con más Padre y Decano Radio. Estamos con Luciano Álvarez, historiador, gran conocedor de la historia de Peñarol. Y bueno, Luciano, otra pregunta que surge: ¿por qué no quedó del todo? Vamos a salir un poco de la asamblea. También se dice que Nacional dice que Peñarol nunca respondió. ¿Por qué dicen eso? ¿De dónde sale? ¿Se respondió o no se respondió? Bueno, eso tiene que ver con una chicana muy tonta que sucedió en 1958. La historia es así. Peñarol, desde 1914, que tiene la personería jurídica, lo que hace cada tanto reforma los estatutos. Se introducen reformas que adecuan a la marcha de los tiempos. En esos años, en 1958, estaba sucediendo una cosa muy jorobada para las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles necesitaban, para cambiar cualquier cuestión de los estatutos, etcétera, la participación de todos sus asociados. Eso era fenómeno cuando vos tenías un club de 100 asociados, de 200 asociados. Pero cuando tenías miles de asociados, eso era imposible de manejar sin una democracia representativa. O sea, no podías manejar democracia directa, por lo tanto quedaba el sistema anquilosado. Eso pasa con Casa de Galicia. Casa de Galicia tiene una gran crisis y necesita reformar los estatutos, y ahí se hace toda una movida donde montones de organizaciones civiles plantean la reforma de los estatutos. Peñarol necesita rápidamente reformar los estatutos justamente para adecuarse a esas cosas, para poder tener mayor libertad. No hay que olvidarse que cuando el sistema de participación general de los socios funcionaba, los socios podían bloquear, una asamblea de socios te bloqueaba un pase, por ejemplo. El pase de Schiaffino estuvo bloqueado mucho tiempo. O sea, te podían trancar las cosas, una asamblea general de socios. Entonces, bueno, Peñarol hace todos los trámites y lo que se hace naturalmente en esas cosas, envías el trámite al Ministerio de Educación y Cultura, en esa época de instrucción pública, y los abogados, el ministerio te devuelve con observaciones. Dice: mire, el artículo 54, no sé cuánto, se contradice con la normativa vigente en tal punto, Entonces vas, lo corregís y lo haces. Peñarol pasa en ese trámite por no sé cuántas observaciones, por varias, o sea, sucesivos informes. 24 de octubre del 57, 7 de diciembre del 57, 11 de junio del 58. O sea, hubo 3 instancias donde Peñarol presentó los nuevos estatutos, se los devolvieron con observaciones, las respondió en 3 instancias, ¿no? Por fin, en la 4ª instancia, de la manga, aparece un señor Clavijo, doctor Clavijo, una figura importante del ministerio, notoriamente hincha de Nacional, que se le ocurre en las observaciones, cuando ya estaban para firmar, y Peñarol estaba desesperado, como todas las instituciones, para firmar, se le ocurre poner la idea de que la fundación de Peñarol estaba discutida, ¿no?
dice Clavijo, en referencia al artículo primero a la fecha de fundación de la entidad, puede aceptarse sin perjuicio de las resultancias definitivas que arrojen las actuaciones que al respecto y como es notorio se han promovido. Nadie sabe a qué se refiere. Se refiere a lo del decanato, pero como es notorio, ningún abogado puede poner como es notorio. Como es notorio que pasa el 121 por la esquina. Sí, claro. ¿No? Por consiguiente, la aprobación del texto presentado no aplicará reconocimiento oficial alguno respecto a la antigüedad y orígenes del Club Atlético Peñarol. Nacional se agarra de esto como si fuera lo último, que para sobrevivir en el medio del mar. No solo se agarra de esto, sino que lo plantea como diciendo que el Estado uruguayo no reconoció la continuidad, una cosa loco. Entonces, por una chicana. Peñarol le responde. Dice, lo que yo escribo acá: Peñarol, preocupado y presuroso por resolver las observaciones de fondo, porque había otras 6 observaciones. Claro, que era para lo que se había presentado el documento. Claro. Respondió con un escrito de 9 páginas ingresado al Ministerio el 19 de diciembre de 1958. En él se hacía una breve alusión al cuestionamiento sobre la fecha de fundación, con la frase transcrita más arriba, seguida de otra que el redactor responsable de la tesis nacional no pone. Claro. Dice, no obstante, dice Peñarol, dice, está bien, firmémoslo bien. No obstante, a título informativo cabe destacar que el actual estatuto, debidamente aprobado, contiene ya, también en su artículo primero, igual referencia sin ninguna expresa salvedad. Es decir, desde 1914 a la fecha no había salvedad. Por lo tanto, este señor no podía introducirla ahora sin ninguna justificación, diciendo que, miren, dicen por ahí que... Entonces Peñarol le responde bien y se saca el problema encima, no le da pelota. En realidad no le da pelota. Después ese documento es aprobado, es firmado, por supuesto, y sigue y ojo, justamente, porque si hubiéramos dicho que en ese momento, por la observación de Clavijo, no saliera, se cambia el artículo primero de los estatutos de Peñarol, bueno, pues decir, y Peñarol se achicó. No se cambió el artículo primero. O sea, fue una chicana que tiró a alguien a la cual el ministerio no le dio pelota. Aclaremos, el ministerio no le dio pelota y aprobó los estatutos tal y como lo venía haciendo desde 1914. Eso demuestra la falta de seriedad absoluta, radical, que han tenido las tesis nacionalófilas, por llamarlo de alguna manera. Insisto, son creencias, no son tesis, porque las tesis tienen que tener la posibilidad de ser demostradas en contrario. Es un principio básico de Popper, ¿no? de la ciencia. Ellos muchas veces, o en infinidad de ocasiones, carecen de documentos, o sea, probatorios de estas circunstancias que ellos reclaman, o los pilares que manejan para impulsar esta teoría, esta especie de creencia general. Volviendo un poquito a estos temas que ellos plantean. A responderme cómo, ¿no? Probame cómo. Entonces, las pruebas que ellos argumentan son unos partidos. Yo agregué otros. O sea que en la tesis nacional pusieron 2 partidos, yo puse otros y además le corregí el resultado de uno de los partidos que se habían puesto. O sea, copiaron mal, ni siquiera se tomaron el trabajo de copiar bien esos datos. ¿En qué consisten esa famosa coexistencia? Primero, es maravilloso porque en el diario La Razón del 2 de marzo del 14, es decir, al día siguiente de la transición, porque el verano no pasó nada, dice que habiendo quedado separado del Ferrocarril Central el team de Peñarol, o sea, del Ferrocarril Central, o sea, no de Kurk, se separó del Ferrocarril Central, ¿no? Se ha constituido otro team para jugar partidos amistosos y el cual se llamará Kurk. De modo que la noticia es clara, está dentro de todas las cosas que se sabían, no hay secreto para nadie, es así. Lo dice un diario de la época. Lo dice el diario de la época, lo explica lo que todo el mundo sabía. Y entonces el documento oficial de Nacional decreta: la noticia está mal redactada. Es brutal. Ellos se asignan muchas veces esta cualidad de ser más poderosos que los propios protagonistas, ¿no? Seguro, sí, es como dijeras Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492. Eso está mal redactado.
No, es brutal. Bueno, serio, ¿no? es para reírse, si no fuera dramático muchas veces para reírse. Bueno, ¿en qué consiste el famoso Kurk paralelo a Peñarol? Por supuesto que un montón de... No solo con el nombre de Kurk se juega. Muchos exfuncionarios y exjugadores, imaginemos para los de ahora, yo qué sé, imaginemos que se juntan los muchachos que jugaron el quinquenio, el Gol a Lima, el Cochea, todo eso, el Pato Aguilera, y cada tanto se juntan y hacen partidos hasta amistosos. Bueno, fenómeno. Uno de esos partidos se juega en Rivera. ¿Por qué Rivera? Porque el gerente del ferrocarril de Rivera era un exjugador de la época de los orígenes de Peñarol, y pactó partido. La prensa de Rivera lo informa. Yo revisé toda la prensa de Rivera y la de Libramento, pues juega 2 partidos. Entonces la prensa de Rivera se ilusiona de que quien vaya a jugar a Rivera sea Peñarol. ¿Ah? A los pocos días dicen no va a venir Peñarol. La Peñarol no puede venir. Va a venir un grupo de exjugadores y de empleados del ferrocarril. ¿Está? Y esos son los que juegan el partido. Son un grupo de veteranos, básicamente, y hay 2 jugadores del plantel principal. Betucci, que era dirigente de Peñarol, que estuvo en la asamblea del 13, el lancero Betucci, que estaba reponiéndose de una lesión. Es como si fuera Valdés. ¿Está? Imagínate que va con los muchachos, con el Pato Aguilera, y va también Valdés, que se está reponiendo una lesión. Es eso. Bueno, ahí se juegan 2 partidos, y lo que pica un poco la cuestión es que un diario de Libramento dice que le habían ganado, que el 14 de julio le había ganado a Peñarol. Entonces, por supuesto, el de Rivera lo pintan de todos los colores y le dicen que eso no tiene nada que ver, que era un grupo de veteranos, de gente macanuda, pero que no era Peñarol. Bueno, que hacía una actividad recreativa. Totalmente recreativa, y eso es lo que siguió haciendo. Y hay registrados otros partidos, no con el nombre de Kurk, también de empleados de ferrocarril, con los mismos nombres, los mismos viejos, los Davis que juegan hasta que se mueren, yo qué sé, viste, que siempre estaban armando cuadros, viste, esa gente que vive armando cuadros. Es decir, el mundo no cambió tanto en el mundo del deporte, eso es cosa que tenemos que imaginar como si sucediera hoy. Che, vos, Fatiga, vamos a armar un picadito, ¿sabes qué? Nos invitaron, vamos con la peña de los muchachos de Peñarol de tal lado, vamos a armar yo llamo al Pato si viene y no sé qué, pim pum pa. Era eso. Entonces hay partidos contra tripulaciones de barcos ingleses. Hay varios de esos partidos. El mundo del deporte no cambió tanto, Luciano, pero las intenciones de las personas a la hora de interpretar los hechos cambió demasiado. Es como si mañana alguien dijera, yo que sé, que hiciera la historia del fútbol uruguayo y hablara de Peñarol Universitario en igualdad de condiciones. Increíble. Con el Peñarol, y estoy exagerando porque esto era mucho menos que Peñarol Universitario. Luciano, para nosotros una unión circunstancial. Increíble. Para nosotros es realmente un placer, un honor que hayas estado acá acompañándonos, exponiendo esto acerca de la historia de Peñarol. No sé si quisiera cerrar. Da para hablar muchísimo. Nosotros en la página tenemos mucha información, mucho sacado de tu investigación. Si querías decir algo para cerrar que te parezca importante. No, y sí, quiero decir algo. Realmente para mí es un honor venir acá, realmente se lo digo. Es decir, porque poder encontrarme con, ya hace tiempo que nos estamos encontrando, ¿no? Pero gente como ustedes, gente joven, interesada, que se preocupe realmente por las cosas de nuestras tradiciones, pues son nuestras tradiciones. Es como que te hablen mal de tu madre, ¿no? Es como que alguien venga en estos temas y te diga, mire, usted es adoptado y además su madre era una puta, ¿viste? Entonces, pará, loco, pará un poquito. Hay que hacer respetar. Por eso, pará, no seas malo, claro, ¿no? Sí, pues a mí me enoja mucho cuando la comisión directiva dice no importa. No, te están diciendo eso porque en el informe nacional dicen que las personas estas merecen el peor de los juicios, los que hicieron la transición, porque no sé qué y no sé cuánto. Entonces, no, para un poquito. Entonces, a mí me encanta realmente participar de estas actividades y yo siento a Peñarol así, digo,
cada uno lo siente de su manera, ¿no? Yo tengo un sentimiento muy fuerte desde que tengo uso de razón, he llorado muchas veces por Peñarol, y a cierta altura creo que lo mejor que yo pienso que le puedo dar a Peñarol, o que le he podido dar a Peñarol, es dedicarle largas horas de estudio, que es lo que yo sé hacer. Entonces, ya te digo, para mí es una alegría enorme estar acá. Para nosotros también.